La mente humana es un universo en sí misma, capaz de crear realidades que no existen, de darle forma a lo intangible, para sobrevivir al peso de un dolor. Capítulo 1. El altillo. Había subido al altillo para ordenar algunas cosas y distraerse del peso de los días. El aire en ese lugar tenía ese aroma particular, a madera vieja, papeles amarillentos y el tiempo detenido. Entre cajas olvidadas, encontró un pequeño diario que había pertenecido a otra época de su vida. No era que no lo recordaba, era que había elegido no hacerlo. Durante años, había enterrado esos recuerdos como quien guarda una herida en el fondo del alma para que no duela tanto. Pero apenas lo tuvo en sus manos, todos esos recuerdos volvieron inevitablemente. Ese diario, por supuesto, tenía las hojas desgastadas, casi deshechas, y ese aroma a hojas marchitas que le resultó familiar como el perfume de alguien que ya no está. Al abrirlo, lo primero que vio fue una caligrafía hermosa, casi poética, que le erizó la piel. Eran cartas, dirigidas unas a él mismo y otras dirigidas a alguien llamada Luz, un nombre que le recordaba una historia que marcó su vida. Palabras cargadas de amor, de una pasión desbordante, pero también de un dolor profundo. Y esta vez no necesitó preguntarse por qué lo conmovían tanto. Lo sabía porque él las había escrito, porque esa historia era la suya. Pero había algo más, algo que no terminaba de cerrar. Como si, aún sabiendo que esas palabras habían salido de su pluma, se sintiera al mismo tiempo lector y autor. Como si, con el paso de los años, se hubiera desconectado de aquel que las escribió. Era él, pero también otro. Y esa dualidad era tan desconcertante como irresistible. Esa noche, con la única compañía de una vela y una taza de café ya frío, volvió a escribir en ese mismo diario, en esas páginas finales, en esas hojas que quedaron en blanco, incompletas, tal como esa misma historia. Luz, sé que es una locura, que ya no estás y que estoy escribiendo a no sé, a nadie quizás. Ojalá hubiera forma que me leyeras desde donde estés. Tus palabras en este diario me recuerdan cosas que pensé que había olvidado, cosas que todavía me duelen. Ojalá pudiera encontrarte de alguna manera. Ojalá pudiéramos entender juntos lo que significa este vacío que todavía siento al recordarte. Cerró el diario y sintió que algo había cambiado en él. Por primera vez en años, no tenía miedo de enfrentar sus sentimientos, aunque todavía no sabía que lo que estaba comenzando con esas palabras lo llevaría a enfrentarse nuevamente con el amor más grande y la herida más profunda de su vida. Capítulo 2. La respuesta imposible. Pasaron días antes que volviera a abrir el diario. Quizás por miedo, quizás por el temor a remover demasiado, pero cuando lo hizo, no encontró lo que esperaba. Allí, en esas páginas vacías donde había escrito, ahora había una respuesta. Quiero que sepas que tus palabras llegaron a mí, y aunque no entiendo cómo, me reconforta saber que aún existo para vos. Hace tanto que habito este diario, que este intercambio me parece un sueño. Él dejó caer la pluma de la sorpresa. Las palabras no eran suyas, ni las había escrito antes. Era imposible, pero ahí estaban, claras como el día. Sintió que algo se encendía en su pecho, una mezcla de curiosidad, nostalgia y miedo. ¿Era posible que su mente le estuviera jugando una trampa? ¿O acaso su dolor había encontrado una forma de hablarle? Esa noche no pudo dormir. Releía las cartas una y otra vez. Cada palabra lo atravesaban como si alguien del otro lado supiera exactamente qué decirle. Y sin dudarlo, escribió otra respuesta. No sé cómo esto puede ser posible, Luz, pero siento que hay algo en vos que es real, como si tus palabras hubieran estado esperando por mí,
Decime que esto es real, que no es un sueño. O mejor dicho, ¿cómo volviste a mí? Las palabras no tardaron en llegar. Día tras día, cada página nueva traía palabras llenas de una calidez que él no había sentido en años. Poco a poco fue aceptando que ese diálogo era una puerta a algo mucho más profundo. No sabía si Luz era un fantasma, un recuerdo vivo o una invención de su subconsciente, pero ya no importaba. Había encontrado algo más que una conexión. Había encontrado sentido. Capítulo 3. El amor a través de las páginas. El diario se convirtió en su refugio, en su lugar sagrado. Sus días giraban en torno a esas conversaciones. A través de las páginas, Luz le hablaba de su vida después de él, de sus sueños, de su lugar favorito que frecuentaban juntos, un faro olvidado junto al mar. Recordaba en ese diario cuando aún compartían su historia, y él le decía: cuando estés perdida, busca la luz. Los faros no muestran caminos, muestran esperanzas. Pero había algo que comenzó a pesar en él: el nombre, Luz. Luz era ella, su luz, la que amó, la que perdió, la que nunca logró soltar. Le fue imposible quitarla de su corazón, de su alma. Y aunque su mente intentara protegerlo, disfrazando la realidad, el corazón no mentía. El diario realmente parecía mágico. De una manera inexplicable, Luz escribía como si aún estuvieran juntos, como si supiera exactamente qué decir para tocar donde más dolía. Cada frase, cada pausa, tenía el eco de algo compartido. Sus miedos, sus silencios, sus heridas, todo estaba ahí, en esas letras que parecían salir de dos almas, unidas por un hilo invisible. Una noche, mientras la lluvia golpeaba la ventana de su cabaña, Luz le escribió algo que lo dejó sin aliento. Tal vez lo que buscas no soy yo, sino una parte de vos mismo que creías perdida. Pero si querés encontrarme, sabés dónde buscarme. Cerró el diario con manos temblorosas. Sabía a qué lugar se refería. El faro. Ese lugar que frecuentaban una y otra vez en aquellos tiempos de noviazgo. Lo veía en sueños, escuchaba el rugir de las olas como si lo llamara. Era como si el faro no existiera solamente en el mundo, sino también dentro de él. Abrió nuevamente el diario, aún sorprendido por la propuesta, y le respondió: Luz, no sé si estoy enloqueciendo, si este vínculo es real, pero siento que es lo más profundo que cualquier otra cosa que haya experimentado. Hay una parte de mí que quiere quedarse acá, escribiéndote para siempre, pero otra necesita verte. Necesito saber si sos vos. Si esto es un sueño, déjame soñar un poco más. Pero si es real, voy a encontrarte. La respuesta llegó esa misma noche. No tengas miedo. A veces lo que buscamos ya está dentro de nosotros. Pero si sentís que tenés que venir, estaré esperándote. Capítulo 4. La búsqueda del encuentro. El viaje hacia el faro no fue fácil. Las carreteras parecían interminables, y cada kilómetro que avanzaba, sentía que se adentraba más en un territorio desconocido, tanto en el mundo real como dentro de sí mismo. La imagen de Luz, aunque ahora solo existiera en palabras y memorias rotas, lo impulsaba a seguir. Cuando finalmente llegó al faro, el paisaje era tan imponente como aún lo recordaba. El océano rugía contra las rocas, y el viento traía consigo el olor a sal y tiempo olvidado. El edificio estaba desgastado, cubierto de musgo y cicatrices de tormentas pasadas, pero aún de pie, como si esperara su llegada. Entró con pasos inseguros. El crujir de la madera resonaba bajo sus pies. La luz del día se filtraba a través de las ventanas rotas, proyectando sombras que se movían como recuerdos.
En las paredes todavía se notaban mensajes escritos con piedra, como suelen hacer los jóvenes. Dibujos y recuerdos, todos de una época que parecía haber quedado atrás hace mucho tiempo. En el corazón del faro encontró la misma habitación que solían visitar de novios, pero ahora estaba sellada por musgo y tiempo. Su mano temblaba mientras giraba la llave que encontró escondida en un rincón. Al abrirla, el aire parecía pesado, como si esa habitación, testigo de tantos recuerdos compartidos, guardara secretos que habían esperado demasiado tiempo para ser revividos. En el centro, sobre una mesa, descansaba una fotografía en blanco y negro. Una foto ya corroída, donde apenas se percibía la imagen de una mujer. Tenía una mirada intensa, penetrante, una mirada que él conocía perfectamente, que lo dejó sin aliento. ¿Cómo pudo una foto que él mismo había sacado sobrevivir tanto tiempo? Era Luz. Sus ojos eran los mismos que había recordado leyendo sus palabras, los mismos que parecían seguirlo en sueños. Junto a la foto encontró un cuaderno con páginas en blanco. No era el mismo que había traído consigo, pero al abrirlo sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. En la primera página, alguien había escrito con caligrafía familiar: Estabas destinado a llegar acá. Esa noche, una tormenta azotó el faro. Mientras tanto, él no podía apartar la vista de la fotografía y el diario. De pronto, un sonido lo hizo voltear. No era el viento, era una voz, suave, casi imperceptible, que lo llamaba por su nombre. Lo siguió hasta la otra habitación, donde encontró un espejo antiguo cubierto de polvo. En él creyó ver algo moverse. Su propia figura parecía distorsionarse, y lo que vio al otro lado cambió todo lo que creía saber. Capítulo 5. El giro inesperado. Frente al espejo, su reflejo no era el suyo. Era Luz, la mujer que había amado, la que había marcado su vida, la que vivía en él, en cada palabra escrita, estaba ahí, mirándolo con sus propios ojos. Quiso apartarse, pero no pudo. Su mente se llenó de recuerdos que no podía apartar, que nunca pudo. Momentos de alegría, de dolor y pérdida. Todo encajaba, pero también se sentía como un rompecabezas que no terminaba de armarse. Como si fuera poco, el diario en sus manos se abrió solo. Las hojas giraron hasta detenerse en una página que no recordaba haber escrito y que decía: Siempre fuiste vos. Luz ya hace tiempo que es pasado. Ya no está en tu vida fuera de tus palabras. Luz existió, pero no en este diario. No como presencia sobrenatural. Existió en tu vida, fue real, de carne y hueso. Fue tu historia, tu herida más dulce. Y este ritual, este juego entre tinta y ausencia, fue tu forma de revivirla sin matarte en el intento. Todo lo que buscabas estaba dentro de vos. De golpe lo entendió todo. Luz, su amor, su historia, no era quien escribía. Era una creación de su mente, una manera de darle forma a un dolor que nunca había podido expresar. Pero, ¿cómo era posible que las palabras aparecieran como si alguien más las hubiera escrito? Entonces recordó algo que había leído tiempo atrás. La mente humana es un universo en sí misma, capaz de crear realidades que no existen, de darle forma a lo intangible para sobrevivir al peso del dolor. Sus propios pensamientos habían llenado las páginas. El amor que había sentido por Luz, ese amor que permaneció vivo en él a través del tiempo, lo llevó a proyectar todo su dolor. Y el diario, con su vacío, había sido el lienzo perfecto para que su subconsciente transformara ese dolor en algo hermoso. El diario no era mágico. Lo mágico era la capacidad de su corazón para convertir la soledad en una historia, para darle voz a lo que no podía decir en palabras directas. Había escrito, leído y respondido a Luz
como una forma de comprenderse a sí mismo. Se dejó caer al suelo, de rodillas. La tormenta seguía rugiendo afuera, como si el mundo se desmoronara, pero en el centro de todo ese caos sintió algo diferente: paz. Por primera vez no necesitaba aferrarse a un final perfecto. Luz, el diario y las escrituras que parecían mágicas eran la propia representación de una ilusión. Era una parte de él que lo ayudó a enfrentar lo que había perdido. Miró el diario y decidió dejar un mensaje por última vez. Luz, no sé si esto fue amor, locura o las dos cosas. Solo sé que te llevé conmigo todos estos años. Aunque ya no estés, nunca te fuiste del todo. Y sí, a veces todavía te hablo como si estuvieras. No nos salió bien, pero no cambiaría ni un segundo de todo lo que estuvimos juntos, porque lo que sentí con vos no lo volví a sentir nunca más. Nunca más viví algo así. No fue perfecto, ni justo, ni eterno, pero fue real y con eso me basta. Y por eso, aunque me vaya roto, no me arrepiento de nada. Gracias por haber sido una parte hermosa de mi vida, que todavía duele lindo, y guardaré por siempre. Cerró el diario con cuidado por última vez, y lo dejó sobre la mesa junto a la vieja fotografía, y salió del faro, mientras la bruma del mar le acariciaba la cara. La luz del sol iluminaba el horizonte, y con cada paso que daba lejos del faro, sentía que algo dentro de él se reconstruía. Su conexión con ese amor del pasado, que lo marcó el resto de su vida, dejó de ser un peso. Descubrió que puede haber belleza también en un amor, que aunque no pudo ser, dejó huellas tan profundas como hermosas. Y se pudo ver en su rostro una sonrisa, de alivio, de aceptación, porque entendió al fin que hay amores que se quedan para siempre aunque ya no estén. Son como cicatrices que no se ven, pero te recuerdan de tu vida esas cosas maravillosas. Y es que simplemente hay algunas historias que no necesitan un cierre perfecto para ser hermosas. Mientras los relojes siguen marcando el paso del tiempo, el verdadero amor permanece intacto, como un tapiz tejido entre alegrías y heridas. En los susurros del tiempo, los sueños se entrelazan, y con cada latido un alma se funde con la otra. Y aunque el tiempo se lleve lo que tanto se quería, los sentimientos se alzan firme en lo más alto, preservando por siempre los ecos que deja una historia de amor eterna, de esas que nunca termina. A esta azotea nos sube el recuerdo. A estas alturas no hay tiempo ni azar. A veces me encuentro y a veces me pierdo. Yo vivo en las nubes, me dio por volar. A veces me da por pensarte y empiezo a sentir gravedad. Después me da por olvidarte y vuelve la libertad. Yo tengo un penthouse en las nubes, con vistas a ningún lugar. Un coro de 30 querubes que nos saben cantar. Yo tengo mi propio planeta, mi propio sistema solar. A veces pasas como cometa y empiezo a bajar. Te olvido